Ya se está haciendo la conexión con el hermano para todos los que estén conectados. Ya el hermano se va a conectar. Hermano, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿cómo está, Dios te hermano? Dios bendiga, le hermana. bendiga. Bendiciones. ¿Me escucha? Amén, sí, lo escucho. ¿Usted me escucha? Te escucho perfecto. Amén, buenísimo. Bueno, hermano, primero que todo, bienvenido a este live. Gracias por acceder desde el primer momento que me comuniqué con usted. Y bueno, como puse a mis seguidores, es un live donde vamos a hablar sobre la importancia del día de reposo y sobre si el día de reposo tiene algo que ver con un conflicto final para nosotros. Entonces, bueno, vamos a dejarlo que usted salude a los seguidores y empezar a hacerle las preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos los Amén. hermanos, los amigos que están ahí acompañando. Bueno, eh, no sé si, no sé si arranco o todavía no arrancamos o no nos metemos directamente en el tema. Eh, Bueno, yo tengo por acá unas preguntitas, ¿verdad? Que Listo. les quiero ir haciendo para que a medida que yo le haga las preguntas, usted nos vaya contestando, para Ok, que todos los que se conecten acá puedan obtener esa información que sé que va a ser valiosa, sobre ok. todo en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, yo creo que este tema del sábado. Eh, o sea, cada día, a medida que vaya pasando el tiempo, este tema va a estar cada vez más en la palestra. Probablemente Dios utilice instrumentos sencillos para poner este tema cada vez más sobre la mesa. Es decir, según lo que yo entiendo, ¿no? Este tema se va a discutir en todas partes, que tiene que ver con la autoridad de Dios o la autoridad del hombre. Y esta cuestión de autoridad está relacionada con cuestiones morales. Nosotros escuchamos hablar continuamente, acá en Argentina sobre todo, los políticos suelen hablar acerca de que la delincuencia crece o el crimen crece porque es una cuestión de crisis económica y por eso la gente se ve obligada a ir a la delincuencia o al robo, etcétera, etcétera. Pero en realidad es una falsa excusa, ¿no? Porque la crisis es moral, no económica. Porque cuando uno asume que una persona que está necesitada roba por necesidad, lo que está asumiendo indirectamente, y es terrible, es que las personas que no tienen necesidades no roban, lo cual sabemos que es falso. O sea, sabemos Exactamente. que el crimen, o sea, que el delito no tiene justificativo, el pecado no tiene justificativo. O sea, no hay un justificativo para violar la ley de Dios. En este caso hay un mandamiento que dice no robarás, ¿no? Lo estoy dando como un ejemplo. Exacto. Entonces esta cuestión de la ley de Dios, de la vigencia de la ley de Dios, va a estar cada día más sobre la mesa. Ustedes fíjense que ahora el Papa Francisco salió a hablar acerca y llamar con este mote, ¿no? Con este título, hijos de Dios, a los que abiertamente violan la ley de Dios, ¿sí? Y que acá tenemos que ser un poco meticulosos porque no se trata de homofobia con respecto al tema de la comunidad LGTB, porque la Biblia, así como condena la homosexualidad, condena el adulterio y condena la fornicación. Exacto. Entonces, o sea, es lo mismo que si nosotros dijéramos, bueno, aquellos que practican el adulterio abiertamente son hijos de Dios. No, según la Biblia dice que no. Dice que hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Y, y que de hecho esa va a ser la gran respuesta, la terrible respuesta que nosotros esperamos no escuchar aquel gran día en que, en que Cristo, o sea, todas las naciones se presenten delante de Cristo y Cristo llame a unos diciéndoles, venid benditos de mi Padre, y a otros les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, o sea, los que no hicieron la voluntad del Padre. Entonces, este tema va a estar siempre en discusión. El ser humano puede inventar sus propias leyes o las leyes son las leyes de Dios, ¿no? O sea, esas leyes de Dios tienen vigor, tienen vigencia hasta el día de hoy. Puede que para el mundo no. Sabemos que el mundo, cada uno hace sus propias leyes. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Y este es el gran problema, ¿no? Porque estamos viviendo en una época en que no solamente el mundo ha desechado la ley de Dios, sino que al parecer también la iglesia está desechando Sí. o toda la ley o parte de la ley de Dios, lo cual deja una brecha, un agujero por donde cualquier engaño se puede meter, ¿no? Porque la ley de Dios es un muro de protección, después, si quieren, lo podemos leer en la Biblia. Usted, coménteme, hermana, si se escucha más o menos
lo que estamos Sí, diciendo lo o no? escuchamos perfecto, lo escucho Ok. perfecto, hermano. Muy interesante eso que el hermano está comentando porque es cierto. Tristemente, la mayoría de la cristiandad hoy por hoy dice que los mandamientos del Señor, Cristo los abolió en la cruz y que nosotros como creyentes en Jesús solo vivimos por gracia y que nuestras obras no cuentan. Pero si bien no somos salvos por obras, sino por gracias, la palabra del Señor dice que el Señor preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras son sus mandamientos, porque la palabra es una lámpara para nosotros como seres humanos. Entonces me parece muy propicio, hermano, lo que usted está comentando. Bueno, y como yo anuncié en la propaganda del live, vamos a hablar sobre el día de reposo, porque Ujú. hay mucha división. Unos piensan que el día de reposo está vigente, otros dicen no, eso es para los judíos, otros dicen que ya nosotros no tenemos que guardarlo o que podemos guardar cualquier día de la semana. Y está ese grupo que dice que el día de reposo fue cambiado al domingo. Entonces yo le quiero hacer esta primera pregunta, hermano. ¿Dónde se origina el día de reposo en la Biblia? ¿Dónde tiene su origen? Bueno, esto es algo muy interesante porque en realidad cuando vamos a Éxodo 20, a Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, que son los textos más puntuales que hablan acerca del día de reposo, el mandamiento comienza con esta palabra, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ese acuérdate hace referencia a que era algo que existía hace mucho tiempo atrás, existía desde la creación. Nosotros podemos leer en Génesis, en el capítulo 2, del 1 al 3, que menciona que Dios terminó la obra de la creación en 6 días y el séptimo día santificó el día de reposo, descansó en ese día y lo santificó y lo apartó, ¿no? Y a mí, o sea, yo lo vería de esta manera. El ser humano puede ver la palabra de Dios con el velo de las obras, y por ahí podríamos arrancar un poco por ese lado. El ser humano puede ver la palabra de Dios con el velo de las obras o sacándose el velo y ver con la mirada de la fe qué es lo que la Biblia dice. ¿A qué me refiero con el velo de las obras? El velo de las obras es el velo de la religión humana. O sea, todas las religiones humanas, todas las religiones falsas o las religiones paganas, consisten en trabajos, en obras, obras que el ser Exacto. humano tiene que hacer para ganar el beneplácito del Dios o de los dioses. Es decir, el hombre tiene que hacer o penitencias, o tiene que hacer flagelaciones, o tiene que sacrificar algo o a alguien. Siempre tiene que haber un trabajo y una obra para satisfacer las demandas de ese Dios. Sin embargo, el sábado es todo lo contrario, es el símbolo de la justificación por la fe. Y es el símbolo de la fe. ¿Por qué? Porque es el único mandamiento en el cual Dios nos dice, no, no hagas nada, descansa. De hecho, Cristo lo menciona esto, ¿no? Cristo dice así, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, Que y yo os yo haré os haré descansar. descansar. Entonces, el cuarto mandamiento, el día de reposo, el que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es descanso para Jehová tu Dios, es un símbolo de la religión verdadera, porque en la religión verdadera Dios le dice al hombre, que no importa si ese día no va a trabajar, Dios le va a garantizar el alimento, como fue en el desierto, cuando caía el maná todos los días y el viernes caía doble porción. Para Amén. aquellos o sea, el viernes caía doble porción, ellos juntaban y lo podían consumir el sábado. Entonces, en la Biblia se presenta el sábado como un símbolo del reposo de la salvación, y no solamente el reposo de la salvación, sino el reposo de Canaán. En Hebreos capítulo 4 el apóstol menciona de que Dios descansó del séptimo día y les ofreció un descanso al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel peregrinaron en el desierto, pero muchos de ellos murieron en el desierto, no llegaron a Canaán. Y el descanso era Canaán, la Canaán terrenal. Sin embargo, dice que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Y ese otro reposo tiene que ver con la Canaán celestial, es decir, todavía nosotros no llegamos a la Canaán celestial, que es la tierra nueva, ¿no? Entonces, esta comparación que se hace con la salvación, con el descanso de llegar a la tierra prometida y todo eso, es la forma en que nosotros vemos el sábado.
Pero si lo vemos con la mirada de las obras, con el lente de las obras de la religión humana, que era la religión de los escribas y los fariseos, el sábado era una carga, el sábado era un peso, no solo, pero no porque sí, sino porque ellos mismos habían creado una serie de leyes y una serie de restricciones para el sábado que hacían del sábado una tortura. O sea, la gente no quería que Exacto, sea sábado. La gente no quería que sea sábado porque en vez de ser un gozo, en vez de ser un descanso, descansar en Dios, disfrutar la comida con la familia, salir a pasear, en vez de ir a visitar a los enfermos como a Cristo se le llenaba de enfermos. ¿Saben qué? Algo muy interesante, ¿no? Cristo fue un sábado a una sinagoga y después de la sinagoga, de haber sanado a un enfermo, se fue a la casa de Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma, y la curó. Pero dice la Biblia que cuando bajó el sol, cuando se puso el sol, se llenó la casa de enfermos que vinieron de todas partes. ¿Y por qué vinieron sí, enfermos de todas partes cuando bajó el sol? Porque ellos tenían la idea retorcida, que le habían puesto los escribas fariseos, de que el sábado no se podía sanar, de que el sábado no se podían hacer obras de misericordia. Una locura. O sea, justamente el sábado era para descansar. ¿Cómo Dios no iba a aliviar las cargas de los que estaban cansados de la vida, de llevar enfermedades de 30, 40 años? ¿Cómo Dios no les iba a dar descanso en el día de descanso? Entonces, cuando el cristiano moderno agarra y dice que guardar el sábado es salvación por obras, es lo más contradictorio que puede haber, porque justamente es el día en el cual Dios nos pide que no obremos, o sea, que no hagamos nada. ¿Cómo puede ser salvación por obras cuando Dios dice descansar? O sea, pero se ha tergiversado, se ha cambiado con el tiempo este concepto, ¿no? Y el ser humano, que todavía, y muchas veces lo tenemos todavía, el velo de las obras, vemos el sábado y vemos una carga. Dios dice descanso, nosotros vemos una carga, ¿sí? Dios exactamente. quiere que nos congreguemos y en vez de ver un encuentro con Dios, yo tengo que ir a la iglesia. Cuando Dios nos pide lo que fuera que hagamos en nuestra vida, para mejorar nuestra vida, en vez de ver lo bueno, nosotros decimos, pero me voy a perder tal cosa, o voy a tener que dejar tal otra, o voy a tener que empezar a levantarme más temprano para poder leer a la mañana. O sea, en vez de ver la bendición, el velo de las obras nos hace ver el problema, como el vaso medio vacío, como se dice, ¿no? Así es como lo veo, pero bueno, Exactamente. en definitiva, respuesta a la pregunta, el sábado comienza en Génesis y es una señal de la salvación y del descanso en Dios, ¿no? Amén, hermano. Muy interesante lo que usted está diciendo y es así, porque yo recuerdo que cuando yo comencé con mi esposo, mi familia a guardar el sábado, porque así lo sentimos de parte de Dios, muchas personas me comenzaron a decir, a preguntar, pero ahora cómo van a hacer, si tu esposo trabaja, cómo él va a hacer para trabajar, surgen muchas dudas y es como usted dice, lo vemos a través del velo de las obras, de que yo lo tengo que hacer y es una carga para mí. Sin embargo, la palabra nos dice en Isaías 58 que es un deleite. El Señor dice que es una delicia. Entonces, muy interesante esa respuesta que usted nos dio, porque así los que estén conectados y vayan a ver el live pueden obtener esa respuesta si quizás tienen esa duda. La segunda pregunta, hermano, sería la siguiente. ¿Por qué el Señor crea un día de reposo? ¿Acaso el Señor necesitaba descansar porque Dios estaba cansado? ¿O cuál es el propósito del Señor al crear este día? No, bueno, justamente esto es interesante porque la Biblia lo menciona, de que Dios reposó de sus obras, obviamente no por estar cansado. Exacto. Dios dijo y fue hecho, Él habló y existió, así dice Salmos capítulo 33, ¿no? O sea, por su sola palabra fueron creados los cielos y la tierra, y de hecho no necesitó millones de años, ni miles de años, ni nada por el estilo. Fue una semana literal, o sea, fue un día, una tarde, una mañana, otro día, una tarde, una mañana, así, toda la semana, y el séptimo día descansó, pero no lo hizo por Él, lo hizo por nosotros. El sábado, según dice Cristo, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. De hecho, Cristo se autoproclama el Señor del sábado, Del ¿sí? sábado, sí es. Exactamente. Entonces, no fue porque Dios se haya cansado. De hecho, cuando Él
él terminó la obra que hizo en esa semana. Lo voy a decir de esta manera, después lo voy a explicar. Dios siguió trabajando. Y le voy a explicar cómo siguió trabajando. Porque en realidad Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando Cristo estaba sanando, creo que era una mujer que estaba con un problema físico, no me acuerdo ahora cuál era, creo que estaba jorobada o encorvada, y vinieron los escribas y fariseos y le dijeron, por qué sanaba en sábado? Entonces Jesús le dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Y a qué se refiere con esto de que mi Padre trabaja y yo trabajo? De que las flores siguen creciendo los sábados, ¿sí? Los pajaritos siguen volando, siguen recibiendo su alimento, los ríos siguen corriendo, la lluvia sigue cayendo, el mundo sigue girando. Bueno, depende de lo que crean, porque hoy en día cada uno puede creer distinto con respecto a eso, pero Exacto, más allá de eso, Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo lo que sucede es una obra de Dios, es un milagro de Dios. Por lo tanto, Dios sigue trabajando en sábado en ese sentido. Cristo sigue trabajando, intercediendo por nosotros delante del Padre. En ese sentido sigue trabajando. Pero evidentemente, cuando Dios reposó el séptimo día, lo hizo por nosotros. Hay un caso también en el cual Cristo fue delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan el Bautista reconoció que Cristo no necesitaba un bautismo, porque el bautismo exacto, es arrepentimiento de los pecados, y Cristo obviamente no había pecado. Sin embargo, Cristo lo hizo para darnos ejemplo, para que nunca nadie diga después, no, yo no me voy a bautizar porque Cristo no se bautizó, ¿no? Y hoy tenemos, ¿no? Que Dios guardó el sábado, Cristo guardó el sábado, fue perfecto, guardó toda la ley, y su iglesia guardó el sábado, hasta los apóstoles guardaron el sábado. Entonces, ¿qué excusa o qué pretexto podríamos nosotros llegar a dar para no hacerlo? O sea, bíblicamente no hay evidencia de que haya habido un cambio en el día de reposo o que haya sido clavado en la cruz. De hecho, bueno, estuvimos mencionando algunas cosas en las charlas en privado de que hay hasta evidencia de que los apóstoles observaron las fiestas solemnes, pero sin ir más exacto, lejos con las fiestas, no hay evidencia de que hayan profanado el sábado. De hecho, una de las evidencias más grandes de que no profanaron el sábado y no enseñaron a hacerlo es que todos los que fueron martirizados, tanto Cristo como Esteban, como muchos otros apóstoles que fueron martirizados, ninguno de ellos fue martirizado por violar el sábado. Todas las acusaciones fueron a Cristo llamarse hijo de Dios, a los apóstoles decir que Cristo era el hijo de Dios y predicar su nombre. Imagínense que si ellos hubiesen profanado el sábado y hubiesen enseñado a hacerlo, tenían la excusa perfecta para apedrearlo. De hecho, había textos bíblicos que decían que tenían que morir apedreados. O sea, ellos podrían, exactamente. con autoridad bíblica, apedrearlos y matarlos. Sin embargo, no encontramos registro de eso en las escrituras. Sí se sabe por la historia, que fue más o menos en el año 321, más o menos, de la era cristiana, que Constantino el Grande fue el primero en establecer el domingo como día de descanso en la cristiandad. O sea, Constantino fue un emperador romano, pagano, pero que por cuestiones políticas, por cuestiones de conveniencia, de unificar el imperio, etcétera, se convirtió al cristianismo, entre comillas, profesó la fe cristiana, y él era como el papa, digamos, ¿no? Era la autoridad Sí, civil y religiosa. Y él fue el primero que instituyó el domingo. Y con el paso del tiempo, los concilios que se iban haciendo de la iglesia iban deprimiendo el sábado y exaltando el domingo. El sábado como un día de ayuno y de tristeza, y el domingo como un día de gozo, un día de alegría, de ir a la iglesia, etc. Y fue no sin el paso de muchos siglos que la cristiandad dejó de lado el sábado bíblico. Obviamente hubo personas, hubo cristianos que siguieron guardando el sábado. Uno de los casos más conocidos es el de los valdenses. Los valdenses que vivían en las montañas al norte de Italia era un grupo que desde más o menos, desde el año 500 hasta el año 1500, guardaron el sábado y eran cristianos, no eran judíos, eran cristianos. O sí, sea que siempre hubo un pueblo, en realidad, que observaba los 10 mandamientos. Y me gustaría hacer
una aclaración que quizá enganche con las siguientes preguntas, que tiene que ver con que la autoridad de la ley de Dios, que es lo que está siendo discutido hoy en día y va a ser discutido hasta que Cristo venga, la autoridad de la ley de Dios, cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, que la mencionamos o la leemos, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa voluntad del Padre está expresada en los mandamientos. ¿Dónde dice eso? Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que la voluntad de Dios es la ley de Dios. Y lo que está en entredicho es si la ley de Dios es justa y verdadera, si todos sus mandamientos son justos y verdaderos o no. Satanás dice que no. Satanás dice no. Dios es un Dios arbitrario. Su ley es injusta, su ley hay que mejorarla, su ley hay que cambiarla, ¿no? Y siempre el conflicto va a estar con ese eje, con ese centro. Pero bueno, seguimos con las preguntas y después voy agregando algunos puntos más. Muy bien, hermano, me parece perfecto. La siguiente pregunta que tengo por acá, gloria a Dios, es referente a lo que usted estaba comentando, que si el día de reposo es un mandamiento. Ujú. Esa es la pregunta. ¿El día de reposo es un mandamiento bíblico? Porque muchas personas creen que es algo de los judíos. Claro, no. En realidad está en la Biblia, está desde antes de la existencia de los judíos, porque los principios de Dios y la ley de Dios es eterna. Amén. En Hebreos, perdón, en Génesis capítulo 26, versículo 5, se menciona que Abraham, el patriarca Abraham, que fue el padre de Isaac y obviamente el padre de Jacob y de Israel y de la nación judía y del judaísmo en general, antes de la existencia de los judíos, dice Exacto. ahí la palabra que él guardó todos los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes que Jehová le había mandado. Y ahí no, o sea, en la historia de Abraham no vemos muchos detalles sobre esos mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, pero evidentemente eran los mismos que después fueron dados por mano de Moisés, ¿no? Que Moisés se encargó de escribirlos. Ahora, hay algo interesante. Hay muchos mandamientos y preceptos y estatutos que fueron escritos en rollos, ¿sí? Que son conocidos normalmente como la ley de Moisés. Pero los 10 mandamientos, entre los cuales está el sábado, el del día de reposo, fueron escritos por el dedo de Dios en piedra, ¿sí? O sea, Dios mismo lo escribió. Dios escribió los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son la revelación del carácter de Dios y la revelación de su voluntad. O sea, la ley de Dios es lo que Dios quiere que su pueblo refleje. Por eso dice en la carta a los Hebreos, hablando acerca del nuevo pacto, en Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Y ese nuevo pacto era, escribiré mis leyes en sus corazones, en sus corazones. Por eso fíjense, esto tiene que ver con el sello de Dios, y lo dejo por ahí para después retomar el tema, ¿no? Muchas veces cuando nosotros decimos que el sábado está relacionado con el sello de Dios, lo que se suele decir es que no, es que en realidad es el Espíritu Santo el sello de Dios, basado en algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, Efesios 1.13 y Efesios 4.30, que habla de que Dios va a sellar a su pueblo con su Espíritu. Y esto es Amén. real, pero no es contradictorio con el tema de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, tomen nota si quieren, y no sé si va a quedar grabado esto, hermana, Sí, pero hermano, si lo voy a quieren. dejar Bueno. grabado, por supuesto. Amén. Bueno, pero Amén. tomen nota cualquier cosa, pues no voy a leer todos los pasajes que hay, solamente los Exacto. menciono. Si van a Mateo, por ejemplo, capítulo 12, verso 28, que es cuando a Cristo le dicen que él echa a los demonios por el poder de Belcebú, entonces Jesús les responde y les dice, miren, si yo echo los demonios por el poder de Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Dice, pero si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, significa que el reino de los cielos se ha acercado. Pero si ustedes leen el mismo pasaje o la misma escena en Lucas 11:20, que es la misma historia, pero en Lucas, no dice por el Espíritu de Dios, dice, si yo echo los demonios por el dedo de Dios,
es que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hay una forma de interpretar la Biblia que es texto sobre texto, ¿no? Que es a mi forma de ver, la forma bíblica. Es la única y la verdadera. Después todo lo demás es para confusión. Pero si yo pongo texto sobre texto, el Espíritu Santo y el dedo de Dios son la misma cosa. Ahora, el Espíritu Santo nos va a sellar y el dedo de Dios escribió las tablas en piedra con Moisés. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 31, verso 18 y Deuteronomio 9:10, que dice que Dios escribió con su propio dedo las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, ¿no será que este Espíritu Santo que nos va a sellar es el dedo de Dios con el cual se va a escribir la ley de Dios en nuestro corazón, como lo dice Hebreos 10:16? Entonces, vemos que evidentemente la obediencia a la ley de Dios es la forma visible del sello de Dios. Es la forma que se puede ver para afuera. Y el Espíritu Santo es la forma invisible en la cual Dios nos sella. Sí, Dios nos sella con su Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿No? La obediencia, o sea, la obediencia a sus mandamientos, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Que podamos ver la ley de Dios como los frutos del Espíritu y no como el medio de la salvación. Que eso también es una confusión grande que Satanás aprovecha mucho para que la gente rechace este tema. Nunca la obediencia a la ley de Dios puede ser el medio de la salvación, porque la obediencia solamente viene después de la salvación. Dios sacó Así a es. Israel de Egipto, Dios los sacó de Egipto, estaban esclavos, los hizo cruzar el Mar Rojo, o sea que salieron del pecado, los hizo cruzar por el bautismo del Mar Rojo, y cuando llegaron a Sinaí, les ofreció el pacto, y ahí les dio la ley de Dios. Pero ellos no guardaron la ley de Dios para salir de Egipto, ellos guardaron la ley de Dios cuando salieron de Egipto. De hecho, hoy leíamos un pasaje de Éxodo capítulo 5 donde Moisés le dice al faraón, dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. O sea, la obediencia a Dios puede venir solamente después de haber sido salvados. Porque si intentamos obedecer antes de haber sido salvados, o sea, vamos a hacer simplemente un formalismo, vamos a estar fingiendo que le servimos a Dios cuando en realidad nuestro corazón está lejos de Él. Es como siempre, yo siempre lo menciono de esta manera, es poner un parche nuevo en un paño viejo. Si yo pongo un parche nuevo, no sé si se dice parche allá, o un remiendo. Sí, un remiendo, parche, parche. Exacto, si yo pongo un remiendo nuevo sobre un paño viejo, ese remiendo tira y el agujero que yo quise tapar se hace más grande, se hace peor la rotura. ¿Sí? Entonces, un remiendo nuevo, que es la ley de Dios, la obediencia, el servicio a Dios, solamente se tiene que poner sobre un corazón renovado, un corazón regenerado. Porque si se pone sobre un corazón que todavía no se convirtió, que todavía no fue salvado por Dios, que no se renovó, esas cosas buenas como el sábado, cualquier aspecto de la vida cristiana, hace que la vida de ese hombre sea más miserable todavía. Porque no solamente que está perdido, sino que es un perdido fingiendo y llevando una carga que no puede llevar, que lo hace infeliz. Va a la iglesia por formalismo, hace esto, hace aquello. Entonces, evidentemente, la obediencia a la ley de Dios es una consecuencia de la salvación y no un medio para ser salvo. ¿Por qué aclaro esto? Porque lo primero que se dice cuando hablamos de la ley es, yo no voy a ser salvo por guardar el sábado. No, absolutamente nadie va a ser salvo por guardar el sábado. O sea, pero si somos salvos, vamos a ser obedientes a sus mandamientos. Otra cosa que se suele decir muchas veces es, bueno, Cristo guardó la ley, Cristo guardó el sábado, así que si yo acepto a Cristo ya tengo el sábado. Sí, está bien. Cristo guardó también los otros mandamientos que dicen, no, no matarás. Y no por eso nosotros decimos, bueno, si yo acepto a Cristo ya tengo el no matarás y ahora puedo salir a matar gente. No, evidentemente no, no hacemos eso. Entendemos de que si aceptamos a Cristo y Cristo no mató a nadie, entonces eso nos lleva a obedecer ese mandamiento de no matar a otros, de no cometer adulterio, de no cometer idolatría, de no tomar en vano el nombre de Dios, en fin, toda la ley. Pero, ¿qué pasa con el cuarto mandamiento? Ese es el punto en discordia, porque constituye el sello del Creador y va a ser lo que se va a discutir en el tiempo final. Por eso es que hasta el día de hoy sigue siendo un tema tabú entre el cristianismo.
porque va a ser la piedra de toque. Es lo que va a dividir quiénes están del lado del Señor y quiénes no. Sí, exactamente. Y algo que a mí me llama mucho la atención, hermano, y que yo escuché que usted lo mencionó, es que siempre que Dios hace referencia a su ley en la palabra, siempre nombra lo que es el día de reposo por separado. Es como que Dios hace hincapié en ese mandamiento. Entonces voy a pasar a la próxima pregunta que tengo por acá, que es que Jesús quebrantó el día de reposo. Es que si Jesús hubiera quebrantado el día de reposo, no hubiese pagado nuestra deuda. O sea, según el apóstol Juan, y esto lo podemos leer, esto está en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, perdón, capítulo 3, versículo 4, dice así: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, Así es. la definición de pecado, porque yo puedo decir, bueno, eh, hay que alejarse del pecado de manera abstracta, ¿no? Para cada cultura el pecado puede ser algo distinto. Hay culturas en las cuales, qué sé yo, pasar por arriba de ciertas cosas es pecado. De hecho, en las supersticiones modernas, pasar por abajo de una escalera es pecado. O sea, el pecado culturalmente es cambiante. Entonces tiene que haber una definición bíblica de lo que es pecado. No puede ser que pecado, vamos a suponer, ¿no? En el mundo islámico, en ciertos lugares, es lícito casarse un hombre con una nena de 8 años y no es pecado. Pero en nuestra cultura sí es pecado, es pedofilia. Entonces, el pecado no puede variar según la cultura. El pecado tiene que estar bien definido. Y en la Biblia está bien definido y es que el pecado es infracción de la ley. Si Cristo hubiera infringido la ley, él hubiese pecado. Y si él hubiese pecado, no solamente que no hubiésemos perdido nosotros, que ya estábamos perdidos, sino que se hubiese perdido Cristo mismo, porque no había un Salvador para Cristo. ¿Quién iba a pagar la deuda del pecado de Cristo? Nadie. O sea, el Padre, cuando envió a su Hijo al mundo a vivir una vida santa y justa y perfecta, se arriesgó a que su Hijo, si cedía en alguna tentación, que Satanás lo tentó constantemente, fíjense que Cristo podía pecar simplemente al haber convertido las piedras en pan, y no lo hizo. Él podía pecar de muchas maneras que nosotros ni nos imaginamos, y Satanás lo tentó de muchas maneras. Y él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que si fue sin pecado, significa que nunca violó la ley. Y si nunca violó la ley, obviamente nunca quebrantó el sábado. De hecho, él mismo lo dijo, que él era el Señor del sábado. ¿Sí? O sea, él mismo lo instituyó, él mismo no podía quebrantar lo que él mismo instituyó. Lo que sí, lo Exacto. que sí hizo Cristo fue darle el verdadero sentido al sábado. ¿Sí? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Cuando él recogió espigas con los discípulos, los fariseos lo acusaron de que él estaba cosechando, pero él no estaba cosechando, no estaba con una canasta ahí juntándolas, atando en manojos, haciendo un trabajo, digamos, secular. Él simplemente estaba comiendo como si pasaras por al lado de un árbol de naranjas y agarrás una naranja y te la comés. Era comer, no era cosechar. Pero los fariseos querían acusarlo de algo. Y Jesús les dice, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Fíjense, Cristo dice que es inocente. O sea, Cristo y los discípulos eran inocentes de quebrantar el sábado. Ellos no habían quebrantado el sábado, ¿no? Pero en la mente de los fariseos, Jesús quebrantaba el sábado. Jesús blasfemaba contra el Padre. Jesús hizo un montón de cosas, ¿no? Según los fariseos, pero eran acusaciones falsas. De hecho, de todo lo que se lo acusó, siempre fueron acusaciones falsas. Eh, cuando lo llevaron ante Caifás, esto lo estuvimos hablando la semana pasada, cuando a Cristo lo llevaron ante Caifás, dice que no encontraban testigos para acusarle. Traían un montón de testigos y no encontraban testigos para acusarlo. Y ellos podrían haberlo acusado de profanar el sábado. Pero con qué argumento lo iban a acusar? ¿Que sanó enfermos? O sea, les iba a jugar en contra ese argumento, ¿no? Porque el pecado más grande, según ellos, era que sanaba enfermos en sábado.
O sea que de ninguna manera Jesús quebrantó el día de reposo. O sea, no por lo menos bíblicamente, pero sí para los fariseos, para ellos sí. Para los escribas fariseos sí. Pero era porque ellos tenían tradiciones de los ancianos que no eran bíblicas, ¿no? Mandamientos de hombre, exactamente. Exacto. Perfecto, hermano. Creo que eso es algo muy importante para que todos lo tengan en cuenta porque escucho muchas personas decir, Jesús quebrantó el sábado, así que ya nosotros vemos que prácticamente Él lo abolió. Sin embargo, según la escritura, vemos que Él, como usted lo acaba de mencionar, estaba en contra de los mandamientos y tradiciones de hombre. Tengo por acá, hermano, las dos últimas preguntas. Las Sí, dejé de últimas porque son las que más me hacen las que más hicieron. Entonces, la número uno de esas dos últimas sería, ¿cómo hago para guardar el día de reposo? ¿Qué yo puedo hacer el día de reposo? Esa es una pregunta que hicieron mucho. bueno, en realidad es justamente lo contrario. O sea, la pregunta sería, ¿qué no hacer? O sea, no qué hacer, sino qué Exacto. no hacer. En realidad, las restricciones que hay en el sábado, esto es como lo hablábamos esta semana, ¿no? Yo estaba hablando esta semana acerca del tema de las fiestas y del sábado, y la gente dice, bueno, yo oro a Dios mientras trabajo, adoro a Dios todos los días, y por lo tanto, yo adoro a Dios todos los días. Sí, todo el mundo adora a Dios todos los días. Todos oramos constantemente y oramos mientras manejamos, mientras trabajamos, mientras cocinamos en la casa. Perdón. Siempre estamos orando y siempre estamos buscando la presencia del Señor. Pero Dios quiere que haya un momento en el cual exclusivamente se lo dediquemos a Él. No que mientras voy manejando voy hablando con Dios. O mientras estoy cocinando, si yo estoy en el reposo mientras cocino. No, Él quiere que dejemos las cosas y que lo dediquemos, ¿no? Es como cuando vamos a la casa de alguien y esa persona dice que está contenta de vernos, pero no deja de hacer lo que está haciendo. Y nos dice, sí, sí, vos contame que yo te escucho. Y nosotros le contamos y ni siquiera nos mira, ¿no? Con su mente está en otro lado. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si vamos a ver a alguien, dejamos nuestro tiempo para estar con esa persona y esa persona no está dispuesto a dejar lo que tenía que hacer para atenderme, para recibirme? Como una cortesía, ¿no? Y esto estamos hablando entre seres humanos. Ahora Dios dice que cada día de reposo, cada sábado, su pueblo se presente delante de él. Entonces, nos dice que dejemos las cosas, ¿no? Que si teníamos un trabajo o si dedicamos a estudiar la facultad, los estudios de la universidad o de la escuela, si había un partido de fútbol y nosotros siempre íbamos a ver un partido de fútbol o lo que fuera, que lo dediquemos a él ese día, que dejemos las preocupaciones del mundo, las cosas de afuera, los negocios, las actividades seculares, y que se lo dediquemos a Él. Entonces, ¿qué hacemos en sábado? En sábado nos congregamos, ¿sí? La Biblia dice en Lucas 4 que Jesús volvió a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga en el día de reposo conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Cristo, según la Biblia? De hacer los sábados. Iba a la sinagoga, o sea, se congregaba. O sea, la Biblia menciona que Cristo se congregaba. Levítico 23 menciona acerca del sábado, dice que es una santa convocación. Así es. Es una santa convocación, o sea que, ¿qué podemos hacer el sábado? Congregarnos. Ahí ya tenés la mañana prácticamente ocupada con respecto a qué hacer, digamos, ¿no? Es congregarse. El sábado es un día de congregación. Y después, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué hacía Cristo? Sanaba a los enfermos, estaba en la naturaleza, estaba enseñando a otros, predicando el Evangelio. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en sábado, pero básicamente las restricciones que menciona Éxodo 20 es que, que 6 días trabajes y hagas toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová, que se lo dediques a Él, ¿sí? Y da las razones, dice, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Y otra cosa importante es que el mismo mandamiento
que nos manda a descansar, o que nos pide descansar, nos manda a trabajar 6 días. Si nosotros practicamos correctamente este mandamiento, trabajando los 6 días, el sábado se convierte en un gozo, un deleite, como mencionabas acerca de Isaías, ¿no? Isaías lo menciona de esa manera, ¿no? Que va a ser un gozo, una delicia. Y así que básicamente es eso, ¿no? Dejar los negocios y las actividades seculares. Si vamos al shopping, a hacer compras, bueno, hay un pasaje en Nehemías capítulo 10 que dice que cuando ellos estaban restaurando Jerusalén, estaban restaurando las ruinas, y habían vuelto de Persia, se habían vuelto habían salido de la zona de Babilonia para Jerusalén, para restaurar las ruinas, y venían constantemente de las naciones vecinas. Y los sábados venían vendedores a vender pescado y vender cosas. Y los israelitas iban y les compraban en sábado. Entonces Nehemías tuvo que echar a todos esos vendedores y cerrar la puerta de la ciudad para que no profanaran el sábado, llevando cargas, comprando y vendiendo. Y acá hay una conexión con Apocalipsis 13, ¿no? Comprar y vender. Pero básicamente una de las restricciones del sábado es dejar los negocios, dejar las ocupaciones. Si tenemos que cocinar, cocinar el viernes para que el sábado no tengamos que cocinar y ya esté la comida, y sea un día de recreo, un día de gozo, de esparcimiento y de edificación espiritual, ¿no? Ese sería el objetivo. Digamos, no hay una lista de cosas, pero cuando uno ve en la Biblia, evidentemente era eso. Después, los judíos le pudieron haber agregado cosas, restricciones o mandamientos, pero bíblicamente es descansar de nuestros trabajos y dedicar el día a la meditación de la palabra de Dios y a compartir en familia, porque el sábado es una fiesta. El sábado no es una carga, no es un día de ayuno. El sábado es una fiesta, es un día de gozo, ¿no? Así es, así lo menciona de hecho en Levítico, que es una fiesta solemne cuando el Señor habla de lo que son sus festividades. Bueno, hermano, y la última pregunta, que la dejé de ultimita ya, es en referencia a si el día de reposo tiene algo que ver en el tiempo final, que si habrá un conflicto relacionado a este día. Ujú. Bueno, Esa es la pregunta. ese es el punto para mí más importante, ¿no? Así Eh, es. Hay algunos textos, tomen nota si ustedes quieren, pero hay algunos textos interesantes. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8, verso 16, dice la escritura: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Utiliza la expresión, sella la ley entre mis discípulos, mis escogidos vendría a ser, ¿no? Y esto tiene una relación muy interesante con Apocalipsis capítulo 14, ¿no? Porque ahí menciona, desde el versículo 9 al versículo 12, hace un contraste entre los que reciben la marca de la bestia y el sello de Dios. Los primeros versículos del 9 al 11 menciona que los que reciben la marca de la bestia no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen. Esto es muy interesante porque decir que no tienen reposo o no tienen descanso tiene que ver con el estado espiritual. Cuando uno hace las paces con Dios, cuando uno entrega su corazón a Dios, se consagra, uno encuentra reposo, uno encuentra descanso. Por eso Jesús nos llama a que si estamos trabajados y cargados, vayamos a Él, y Él nos dará reposo, Descanso. descanso. Pero después en el verso 12 de Apocalipsis capítulo 14, dice, en contraposición con los que reciben la marca de la bestia, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Interesante. Isaías 8 nos decía, sella la ley entre mis discípulos. Y Apocalipsis 14 dice que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, evidentemente, hay un conflicto con respecto a los mandamientos. Y el sello o la señal, y voy a usar esta palabra señal, porque así aparece en esta Biblia Reina Valera 1909, es interesante ver algunas versiones antiguas, cómo utilizaban las palabras, y habían conexiones que hoy día se han perdido por causa de las traducciones. En Apocalipsis, perdón, en Apocalipsis capítulo 7, que habla acerca de los 144.000 sellados,
usa otra palabra. Aparte de usar la palabra sello, usa la palabra señal. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144.000. Y estos señalados son los que reciben el sello. De hecho, lo dice el versículo 2 en esta misma versión. Dice, vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. Con el sello del Dios vivo, estos ángeles iban a señalar a los escogidos, a los 144.000, que es otro tema y que para mí no es importante ahora determinar y a ciencia cierta todo sobre los 144.000. Pero evidentemente son el pueblo escogido en el tiempo final. Y ellos reciben una señal, un sello o señal, porque acá las palabras se usan indistintamente. Entonces, si vamos a Ezequiel capítulo 20, verso 12, nos dice lo siguiente las Escrituras, hablando de un punto de la ley de Dios que constituye el sello del Creador. ¿Cuál es la Así es. señal del Creador? Aquello con lo cual Dios va a sellar a sus discípulos. Y después voy a decir por qué. Porque no es caprichoso ni arbitrario, ¿sí? Dice, y les di también mis sábados, perdón, verso 11, Ezequiel 20:11, dice, les di mis ordenanzas y les declaré mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. En este pasaje, Dios dice que le dio al pueblo de Israel leyes en general, estatutos, muchos, ¿sí? Le dio muchas leyes, pero destaca una de esas leyes, dice, les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. Y en el versículo 19 y 20 de Ezequiel 20, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, nuevamente, guardad mis decretos y ponedlos por obra, en general, mandamientos, estatutos. Pero el 20 dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, viendo estos pasajes, viendo de que Dios va a sellar con su ley a su pueblo, que los 144.000 van a ser señalados con la señal de Dios, Ezequiel nos dice que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, y viendo las condiciones actuales del mundo en el cual aquel poder que cambió el sábado al domingo, que es el mismo poder ante el cual se está maravillando prácticamente toda la tierra, que está ganando cada vez más poder, que es el papado, está llevando políticas adelante, políticas a nivel mundial, a través de sus diferentes mecanismos, ¿no? A través de sus encíclicas, a través de los movimientos ecologistas, a través de la pandemia, a través de las crisis económicas, está llevando al mundo a decir, bueno, este mundo es nuestra casa común. Esto es lo que dice el Papa, ¿no? En su encíclica Laudato Si. Este mundo es nuestra casa común. Todos tenemos que cuidar este mundo. Y de hecho, en la pandemia se vio, según dicen ellos, que la tierra descansó, porque el hombre paró, el hombre se confinó. Entonces hubo un reposo, según dicen ellos. Entonces el Papa dice, bueno, la tierra tiene que descansar. Está bien, no nos confinemos, no hagamos una cuarentena eterna, pero dediquemos un día a la familia, un día para honrar a Dios o para cuidar la tierra. Si sos ateo podés decir, bueno, es un día de la tierra, un día para cuidar el planeta. Si sos creyente, un día para el Señor. Adivinen qué día se va a instituir. El domingo, sin duda, Sin sin duda duda. alguna. En contraposición con lo que la palabra de Dios dice. O sea, la palabra de Dios dice que el sábado es el día de reposo, es el día del Creador y es el día en que recordamos que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué el sábado es el sello del Creador? Bueno, si yo agarro los 10 mandamientos, vamos a suponer que yo agarro los 10 mandamientos y yo quiero aplicarlo a cualquier dios ajeno, vamos a suponer al sol. Yo creo que el sol es mi Dios, como creían los incas. Entonces yo digo, bueno, el Dios Sol me dice a mí, no tengas dioses ajenos. ¿Se aplica? Sí, se aplica. El Dios Sol me dice, no tomes mi nombre en vano, o no te hagas imágenes para adorar. ¿Se aplica? Sí, se puede aplicar. Cualquier Dios pagano podría atribuirse todos los principios de la ley de Dios, pero
el cuarto mandamiento dice quién es Dios y lo especifica con nombre y con jurisdicción y con cargo. Dice, Jehová creó en 6 días los Los cielos y cielos la y la tierra. tierra. O sea, ¿por qué tenés que guardar el sábado? Porque en 6 días creó Dios Jehová los cielos y la tierra. El sol no es Dios, la tierra no es Dios, ningún ser humano es Dios. Por más que se crea representante de Dios en la tierra, ningún ser humano puede ser adorado, solamente Jehová, el que está por encima de toda la creación, excede a la creación. Todo lo que vos veas en la creación, que es lo que los paganos han tomado siempre para ser sus dioses, pájaros, peces, estrellas, luna, sol, el ser humano mismo, lo que fuera que el ser humano tome para ser un Dios, bueno, el Dios verdadero lo excede, está por encima, es el que creó todas las cosas. Y por eso es tan importante este mandamiento y por eso Satanás hizo una brecha en la ley de Dios. Por eso Satanás atacó ese mandamiento, porque todos los demás mandamientos los puede usurpar un Dios ajeno. Entonces Satanás atacó ese mandamiento en particular. Me parece muy interesante lo que usted está diciendo y perdón que lo interrumpa, pero quería también decirle algo, porque una de las cosas que más me impresionó cuando yo vi sus videos en YouTube hablando del conflicto de oración es que usted hacía referencia de que la mayoría de los cristianos el día de hoy cree que la marca de la bestia es un chip. Y es chistoso porque a medida que pasa el tiempo los cristianos van diciendo es un chip. Entonces ya como está el coronavirus están diciendo es la vacuna. Y a medida que Claro. siguen sucediendo cosas, van atribuyendo la marca de la bestia a cualquier tipo de situación o de cosa, igual como lo hacen con el anticristo. El anticristo es Obama, el anticristo es Trump, el anticristo es tal persona. Y la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Entonces, una de las cosas que me sorprendió que usted dijo en sus videos es que no es un chip, porque si vamos a hablar de un medio de control, ya el teléfono viene siendo un medio de control para nosotros, porque a veces pensamos algo y nos sale esa publicidad en el teléfono. Y algo que me gustó mucho que usted dijo es ver lo que son los antecedentes bíblicos y de cómo fueron las persecuciones de los siervos de Dios. Y cuando leemos las persecuciones o decretos de muerte, a los siervos de Dios siempre estuvieron relacionados a la ley de Dios, a los mandamientos. Nunca fue que, por ejemplo, Daniel, para echarlo en el foso de los leones, le pusieron un chi, si él no se dejó poner el chi, lo echaron. Fue referente a la ley del Señor. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención que usted comentó en sus videos y quiero comentarlo acá para que los que se conecten, están conectados, que son pocos, pero yo siempre he dicho que lo importante es sembrar la palabra, porque la palabra queda sembrada es quien hace la obra. Entonces, bueno, hermano, eso me llamó la atención y quise mencionarlo y invito a las personas que estén conectadas o vayan a ver luego el live, a que busquen estos videos en el canal del hermano en YouTube. Y bueno, hermano, ahora sí puede continuar si ya recuperó la idea. Sí, lo tuve que anotar en la pizarra porque tengo todas las ideas anotadas acá y se me hizo una laguna con las ideas. Pero una de las cosas que mencionaba, que estaba mencionando, y ahí retomo con lo que usted mencionaba sobre el microchip, es que cuando se habla acerca de este tema con el mundo cristiano, hay una frase muy común que se dice, bueno, Cristo abolió la ley. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, se abolió la ley de Dios. Pero cuando uno hace la investigación fina, digamos, los cristianos no enseñan que hoy podemos hacer imágenes para adorar. O sea, el mundo cristiano por lo general, salvo el mundo católico, en el mundo cristiano por lo general enseñan que esa idolatría está mal. Y esa idolatría está escrita en la ley. Entonces, evidentemente cuando un cristiano dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz, no se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a uno de los 10 mandamientos. Y para decir eso y para hacer esa afirmación hay que ser arbitrario, es decir, no es que está antes de los 10 mandamientos o después, sino que está en el medio. O sea, arbitrariamente hay que hacer una brecha en esa ley de Dios, ¿no? Y con respecto a lo que mencionaba del microchip, yo he participado en algunos programas de televisión y en algunos lugares donde se hablaba de este tema y bueno, uno siempre ve la posibilidad de que el microchip cumpla un papel, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hicieran un microchip lo suficientemente pequeño para ponerlo. Puede cumplir un papel de control, puede cumplir un papel como el que cumple nuestro móvil o una tarjeta o lo que fuera. O sea,
puede cumplir un papel de control, pero no puede esa cosa meterse en nuestra mente y obligarnos a blasfemar el nombre de Dios, o obligarnos a codiciar las cosas de nuestro prójimo. Por eso es que la marca de la bestia, si bien se va a tratar de forzar y de persuadir a la gente de que profane el día de reposo y de que observe el falso día de reposo en honor al Papa, en honor a Roma, y esta persuasión va a ser primero con ventajas o beneficios, luego va a ser con amenazas de cárcel y por último con amenaza de muerte, según dice Apocalipsis capítulo 13. Si bien va a haber una persuasión y va a haber una especie de intento de forzar las conciencias, el ser humano no puede ser forzado a deshonrar a su creador. El ser humano puede ir preso, puede ir a la hoguera, como pasó con los mártires durante la Edad Media, que iban a la hoguera, o que eran decapitados o lo que fuera, pero que seguían en su mente, según la Iglesia Católica, siendo herejes, pero en su mente seguían siendo, honrando a Dios y no al Papa, ¿sí? O seguían creyendo en lo que veían en la Biblia y la causa por la que fuera que eran perseguidos, ¿no? Entonces, si la marca fuera el chip, El chip. propiamente dicho, o si fuera una vacuna, o cualquier otro elemento que pudieran ponernos, ¿no? Bajo la piel o lo que fuera, o un tatuaje, porque bueno, teorías hay miles y siempre van a ir cambiando a medida que las tecnologías vayan cambiando. Cuando yo era chico se decía que era un código de barras, ¿no? Que le ponían a uno, código de barras quedó medio viejo ya, pero bueno, eso puede ir cambiando. Pero si fuera eso en particular, y no fuera una decisión nuestra de honrar al Creador o de honrar a la bestia, o sea, si no fuera una decisión nuestra de adoración, entonces no dependería de nosotros y de nuestra voluntad de obedecer a Dios, sino que dependería de la fuerza que tengamos para defendernos, de los recursos que tengamos para escapar o de los contactos que tengamos para evitar esa situación. Nada más que eso. O sea, básicamente habría personas que tuvieran más recursos o más fuerza para defenderse y poder escapar de una persecución tal, y las que queden rezagadas y les ponen la marca, ah, bueno, como corriste más lento, vas a recibir la marca de la bestia. Evidentemente no tiene sentido eso. Eh, Exacto. o sea, lo, Algo que a mí me llamó la atención que usted dijo, hermano, en uno de sus videos es que usted dijo, bueno, sí, entonces yo no me pongo el chip porque no quiero la marca de la bestia, pero violo completamente la ley de Dios, o no claro, obedezco al Señor, pero como yo no me puse el chip, entonces yo soy salvo. Allí concuerdo claro. perfectamente con usted en que me parece ilógico que cuando la palabra nos dice que será un conflicto de adoración, pensemos en un chip o una vacuna. Es así. Exacto, exacto. Ahora, yo soy una persona que no soy muy creyente, digamos, en las vacunas en particular. O sea, no soy una persona que recomienda, o sea, si usted me preguntan a mí, bueno, yo creo que hay mucho negocio por detrás, ¿no? Y muy poca eficacia con respecto a eso. Ahora, si bien yo no es algo que yo recomiende y que a mí me parezca que sea importante o necesario para la humanidad, o sea, de hecho he presentado algunos videos donde se muestra que otros factores han hecho más por la humanidad que las vacunas, como el tema de la alimentación, la higiene, Así es. bueno, otros factores, ¿no? Han erradicado más enfermedades que las vacunas. Si bien yo no estoy a favor de eso, si por alguna razón fuésemos vacunados por la fuerza, tenemos que confiar en el Señor de que, así como Pablo, que cuando llegó a que naufragaron y estaban haciendo un fuego, y vino una serpiente y lo mordió al En la apóstol isla Pablo. de Malta, creo. Exactamente. Y todos esperaban que cayera muerto. Y era Sí. una serpiente venenosa de verdad, pero él no buscó ser mordido. Él no dijo, ah, miren cómo Dios me protege. No, él estuvo en una situación en la que no pudo evitar estar frente a un veneno, ¿no? Y Dios lo protegió, porque no es que fue imprudencia de él. Ahora, si nosotros, sin imprudencia, y sin buscarlo, y sin procurarlo, somos llevados a una situación en la que se nos fuerza, por alguna situación, se nos fuerza a ser vacunado o lo que fuera, tenemos que confiar en que Dios va a protegernos. ¿Por qué Amén. digo esto? Porque vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que pasa el tiempo y como veo que están pasando las cosas,
hay muchas cuestiones muy obvias, ¿no? Con respecto a la OMS, con respecto al tema de las vacunaciones, con respecto a Bill Gates, con respecto a todo eso, ¿no? ¿Qué pasa si mañana, pasado mañana, sale, porque justamente una de las facciones que más está luchando contra el tema de la vacuna es la derecha católica? Y es una facción importante, y médicos también, que están luchando contra la cuestión de la vacuna y contra todas estas cuestiones, y provienen, a mí me llama la atención, que provienen de la derecha católica. No digo que sean malintencionados ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa si mañana el Papa Francisco dice, bueno, va contra las vacunas, ¿no? Y dice, bueno, que vamos a ayudar a los cristianos para que no sean obligados a ser vacunados, porque están hechos con fetos humanos, lo que fuera, cualquier excusa, pero se pone contra Bill Gates y se pone contra las vacunas, el Papa. Y lo único que él propone es que simplemente le rindan homenaje a Roma honrando su día, ¿sí? El día que Roma decretó que hay que descansar. Buenísimo. Cuántos cristianos hoy irían corriendo a los brazos de Roma, a los brazos del Papa? ¿Sí? Porque el conflicto, hermanos, tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con la autoridad de Dios, con la palabra de Dios, con lo que es verdad o no es verdad, es relativo, puede cambiar con el tiempo. Lo que era bueno antes dejó de ser bueno hoy, así como el tema de la homosexualidad, ¿no? Que la Biblia lo condena. ¿Será que hoy día, bueno, Dios dice, bueno, eso no importa, lo podemos cambiar? ¿Será que lo que antes no se podía comer, ahora se puede comer? Y así podemos tener una lista muy larga de cosas, ¿no? ¿Será que lo que antes a Dios le agradaba, hoy ya no le agrada? Y así. Y con respecto al sábado pasa lo mismo, ¿no? O Dios no cambia y su palabra es eterna y permanece para siempre, o si no, bueno, estamos adorando a un Dios que es cambiante, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la cuestión, es la autoridad de la Biblia, la autoridad de los mandamientos de Dios, y también esta cuestión de decir, bueno, si el sábado es un mandamiento que puede cambiarse, ¿por qué no se pueden cambiar los otros 10? ¿Qué Exactamente. razón tenemos nosotros para no cambiar los otros 10? ¿No? O sea, cuando un punto es quitado, toda la ley pierde autoridad. Y de hecho lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 10, que dice, el que guarda toda la ley, pero ofende un solo punto, se hace culpable de todo, dice. ¿Por qué se hace culpable de todo? Porque en realidad no estás guardando la ley, estás guardando las partes que te convienen de la ley. O sea, no estás Sí. sirviendo a Dios, estás sirviéndote a vos mismo. Entonces, ahí viene el conflicto. Si Satanás logra convencernos de que una parte de la Biblia es prescindible, o sea, perdón, no es, claro, es prescindible, no la necesitamos, entonces, ¿con qué autoridad nosotros vamos a decir que otras partes de la Biblia tampoco sean prescindibles? O sea, o es todo o no es nada, ¿no? Y bueno, creo que va por ahí el conflicto, ¿no? ¿Qué cosas clavó Cristo en la cruz? Bueno, según lo que yo entiendo, lo dice el libro de Daniel, no lo digo yo, lo dice Daniel capítulo 9. Cristo cuando muriera iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es el sacrificio y la ofrenda? Los animalitos que se sacrificaban, ¿sí? Era derramada su sangre. Cuando el Cordero de Dios entregó su sangre en la cruz del Calvario, todos esos corderitos que anunciaban ese hecho y que eran muertos en el santuario, eso iba a tener su fin. Y fue tan patente que dice la Biblia que en el templo el velo, que era una cortina muy, muy grande, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Y de arriba hacia abajo para demostrar de que no fue un hombre que la rasgó de abajo hacia arriba, sino que fue la mano de Dios quien dio por finalizado el sistema de sacrificios y ofrendas. Entonces sí hay algo que cesó en la cruz, que son los sacrificios y las ofrendas, pero no lo dice Manuel, lo dice Daniel capítulo 9, o sea, lo dice la Biblia. Entonces, aparte de eso, las cosas que eran inmorales para Dios en el Antiguo Testamento siguen siendo inmorales para Dios en la actualidad, ¿sí? La adoración de ídolos, bueno, Y algo que todo a mí lo que me era... llama mucho la Sí, atención, hermano, es que, por ejemplo, hoy en día la cristiandad toma versos por decir algo de Isaías, como yo no te dejaré ni te desampararé, y eso sí tiene vigencia,
pero también en Isaías se habla del día de reposo. Entonces, Exacto. algo tiene vigencia, pero algo no lo tiene. Entonces sería como ir en una contrariedad sin sentido. Y un último punto, hermano, que me acordé acá, que lo vi también en sus videos, es que se habla de que, claro, como estamos en las grandes ciudades, estamos ya muy propensos a lo que es el sistema, a lo que es el control. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy acá en Bogotá y son muy estrictos con el uso del tapaboca. Para entrar a alguna tienda te toman los datos, tu cédula. Hay hasta una app que tuve que bajar en el celular que se llama Corona App, donde tú tienes que actualizar tus datos. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es que hay una señal, gloria a Dios, para salir de las grandes ciudades y así evitar, o sea, ceder. Entonces, háblenos un poco, hermano, ya para finalizar, ¿cuál sería esa señal para quienes están viendo este video y lo van a ver, le quede eso en su mente? Porque la palabra queda sembrada y bueno, nosotros somos instrumentos del Señor, somos ministros, como dice la palabra, pero quien hace la obra es el Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿cuál sería esa señal? Sí, bueno, voy a tratar de resumirlo porque esa cuestión llevó un video más o menos de una hora en el canal, que el video se llama La Ley Dominical, y bueno, ahí lo estoy más o menos diciendo. Eh, pero el tema es el siguiente. El sábado es importante, ¿por qué? Porque es una cuestión de adoración y es una cuestión que es privada del ser humano con Dios. O sea, el ser humano tiene su relación con Dios y es individual. Y la salvación es individual. Contrario a lo que dice el Papa de que nadie se salva solo, sí, la gente se salva sola. O sea, tiene que tener una relación con Dios individual. O sea, si la hermana hace algo, yo no le puedo echar la culpa a la hermana y decir, yo pequé porque la hermana dijo o hizo tal cosa. No, la salvación es individual. Entonces, cuando el Papa dice nadie se salva solo, está yendo contra las escrituras, ¿no? Porque sí, en realidad, uno tiene una relación personal con Dios. Entonces, en esa relación personal, según la Biblia, eh, nosotros tenemos que decidir honrar a Dios o no. Y los primeros cuatro mandamientos, que están en Éxodo 20, los primeros cuatro tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes para adorar, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del sábado para santificarlo. Estos cuatro mandamientos reflejan el amor a Dios. Estos cuatro mandamientos no pueden ser legislados por el hombre. El hombre sí tiene autoridad para hacer cumplir los otros seis mandamientos. De hecho, Dios le dio la autoridad al hombre, a los gobernantes, lo dice el apóstol Pablo, para que castiguen el pecado y el delito, pero en relación con los otros seis mandamientos que hablan del amor al prójimo. Por ejemplo, si yo robo, mato, doy falso testimonio, cometo adulterio, todas esas cosas, la ley civil las castiga. La ley Exacto. civil las contempla y tiene que ser así. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Cuando el gobierno, los gobiernos civiles, empiecen a legislar sobre asuntos de conciencia, es decir, sobre los primeros cuatro mandamientos. Vamos a Referentes suponer a que Dios. exacto, vamos a suponer que un gobierno agarra y dice, bueno, vamos a suponer tal presidente, acá Alberto Fernández, hace una estatua de Alberto Fernández y dice que todo el mundo tiene que ir y tocar la estatua, y el que no toca la estatua y no se inclina ante la estatua va a preso. Eso no va a pasar. O sea, puede ser que en algún país pase algo parecido, pero acá no creo que pase, ¿no? O que haya una ley que diga que nadie puede mencionar el nombre de Alberto Fernández en vano, ¿no? Que sería como la blasfemia. Y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Y esta es una ley más factible, una ley que ya se ha hecho desde Constantino para acá muchas veces. ¿Qué pasaría si un gobierno dijera, bueno, hay que trabajar 6 días porque hay que reconstruir la economía, Ujú. hay que reconstruir después de la crisis del COVID y todo eso, hay que reconstruir la economía, así que hay que trabajar 6 días, no 5 como solíamos hacer, ¿no? Que trabajamos de lunes a viernes, no, hay que trabajar 6 días. Y un día hay que descansar, para que la tierra descanse, porque tampoco es constantemente. Hay que
trabajar 6 días obligatoriamente y descansar un día obligatoriamente. ¿Es más factible esa ley? Evidentemente, según la Biblia, según todo lo que hemos mencionado, siempre las persecuciones al pueblo de Dios fue por cuestiones relacionadas con estos mandamientos. Y evidentemente lo que está pasando ahora está relacionado con el cuarto mandamiento. Va a haber una ley dominical, esto está profetizado, esto va a ser así. En Estados Unidos ya fue así porque ya hay leyes dominicales en Estados Unidos, pero Estados Unidos, como el país probablemente más importante, el país, el último bastión de la libertad de conciencia o de la libertad religiosa, y digo el último literalmente, literalmente es el último. Es decir, Roma ha acaparado prácticamente todo, en Estados Unidos también tiene sus bases la Iglesia de Roma, cada vez más jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos son católicos, está ganando cada vez más terreno, pero sigue siendo hasta el día de hoy el país de la libertad de conciencia. Es el país a donde va la gente, ¿no? La gente no se escapa de Estados Unidos a Colombia, o de Estados Unidos a Argentina, o de Estados Unidos a Cuba, o de Estados Unidos a China. No, no, la gente se escapa de todos esos países. Bueno, algunos se escapan, otros se van simplemente, no necesariamente se escapan, pero todos se van a Estados Unidos porque hay libertad de conciencia, libertad de mercado, libertades individuales en general. Entonces, el día en que Estados Unidos dicte una ley nacional, que ya existen leyes estatales, pero cuando dicte una ley nacional que diga que el domingo es el día de reposo obligatorio, con la excusa que sea, con la excusa del coronavirus, del cambio climático, de lo que fuera, con la excusa que fuera, entonces esa es la señal para que así definitivamente abandonemos las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque después de eso va a venir lo que Apocalipsis 13 dice, ¿no? Sobre la marca de la bestia. La bestia va a perseguir y va a hacer matar a todos aquellos que no le adoren. Aquí no hemos mencionado muchas cosas que son necesarias para este estudio, ¿no? Pero mencionado por qué Roma es la bestia, por qué el domingo es su marca, pero todo eso está documentado. La Iglesia de Roma dice que el hecho de que la Iglesia haya cambiado la santidad del sábado al domingo, la Iglesia católica, no la Iglesia primitiva, el hecho de que la Iglesia católica haya cambiado la santidad del sábado al domingo es su marca de autoridad. Eso lo dice la Iglesia católica, o sea, en documentos oficiales. Entonces, cuando la Biblia habla de la marca de la bestia, hasta se usan las mismas terminologías, para que nadie tenga dudas después, ¿no? En el futuro y diga, no, pero yo no supe, yo no lo pude interpretar. No, no, Dios usa cosas muy sencillas, ¿no? La marca de autoridad de Roma es la santidad del domingo, entre comillas, santidad del domingo, que lamentablemente la han aceptado la gran mayoría de los cristianos, ¿sí? La gran mayoría de los cristianos se reúnen el domingo, proclaman como día santo el domingo, aludiendo a la resurrección de Cristo. Y cuando Cristo resucitó entre los muertos, él nos dejó un símbolo para la resurrección, que es el bautismo. ¿Sí? El bautismo es morir a la vieja vida y resucitar a la nueva vida. Y la muerte de Cristo también tiene un símbolo, tiene un recordatorio que es el pan y el vino que se come en la Santa Cena o en la Cena del Señor. Ya que la muerte de Cristo tiene símbolo, la resurrección de Cristo tiene símbolo, pero nada tiene que ver con el día domingo. El día domingo se instituyó siglos después por parte de personas paganas que quisieron paganizar el cristianismo y nosotros lo heredamos hoy como una herencia de Roma. Los protestantes, si somos 100% bíblicos y queremos ceñirnos a la sola escritura y no a lo que dicen los hombres, deberíamos volver a la antigua práctica de la iglesia primitiva de la observancia del sábado, como uno más de los 10 mandamientos y que hacen a la adoración y a la honra al Creador. Así que eso es lo que podría aportar, hermana. Bueno, hermano, espero que los que se hayan conectado y los que se vayan a luego ver estos live en mi perfil puedan haber entendido algo sobre este tema. De verdad, muchísimas gracias, hermano, por acceder a hacer este live. Sé que es un hermano ocupado con su ministerio, el trabajo que usted hace para el Señor. De verdad que espero que el Señor lo siga bendiciendo y llenando de sabiduría, porque fíjese que
a través de sus videos, una persona como yo pudo entender muchísimas cosas y no soy la única, sé que hay muchos otros. Y la gloria es para el Señor, pero muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición, hermano. No, hermana, gracias a usted y para mí siempre es un gusto. O sea, siempre que sea para compartir la palabra, cuente con un servidor y bueno, gloria a Dios por su palabra que nos habla claro en ella y que podemos discernir estas cosas, ¿no? Así que bueno, un saludo para todos los que están mirando. Ok, hermano, muchísimas gracias por haberse conectado y gracias a todos los que se conectaron y a los que no, bueno, voy a dejar el like en mi perfil. Dios lo bendiga, hermano. Hasta Hasta luego. luego. Bye.